En el video anterior estuvimos trabajando con controles de tipo lista, demostrando específicamente cómo trabajar con listas de elementos de tipo string mediante un string array creado como recurso. Sin embargo, podemos encontrarnos a menudo que las listas común y corriente necesitan ser customizadas o personalizadas para darle un tratamiento especial a la información que se va a desplegar en el dicho componente. En ese sentido, pues vamos a ver en este video cómo trabajar con la personalización de las listas, y a diferencia del proyecto anterior, lo único que hemos insertado es un listado de imágenes para mostrar los países con sus respectivas banderas. Entonces tenemos el listado de países en nuestro recurso de string array, y al mismo tiempo tenemos las imágenes con la bandera de dichos países. Para iniciar, lo que vamos a hacer es que vamos a crear un nuevo layout. Para crear un nuevo layout vamos a utilizar este botón que dice Open a Wizard to help create a new Android XML file, asistente para creación de un nuevo archivo XML, y vamos a especificar que queremos qué tipo de recurso es que queremos. En este caso pues vamos a especificar que es un layout, y vamos a ponerle el nombre de ese archivo que queremos. Vamos a llamarle lista items. Especificamos que queremos el lineal layout por default y finalizamos para que nos permita trabajar con nuestra interfase XML. Acá lo que vamos a hacer es insertar un componente de imagen donde se va a desplegar lo que sería la bandera. Utilizamos un image view, no vamos a asociarlo a ningún icono todavía. Vamos a poner esto un poquito más grande y vamos a utilizar el layout horizontal. Al lado vamos a poner un campo de tipo text view para mostrar la información del país. Entonces acá vamos a seleccionar, vamos a cambiar la propiedad. Vamos a ponerle un ancho y un alto definido por nosotros. 50 device independent platform, 50 device independent platform. Con ese tamaño especificamos el tamaño que va a tener nuestra bandera, y acá vamos a editar algunas propiedades del text view. Vamos a cambiar sus márgenes, vamos a poner aquí un margen izquierdo de 7 device independent platform y un margin top, vamos a ponerle de 13 device independent platform. Entonces vamos a aumentar también al text view el size y el color de la letra. Vamos a ponerle aquí 30 scale independent platform, y vamos a ponerle un color distinto. Vamos a ponerlo solo más pequeño, vamos a ponerle 25, y un color en hexadecimal vamos a ponerle color amarillito. Bien, entonces ya tenemos lo que sería nuestro layout que vamos a cargar como parte de cada fila, de cada row que compone el componente list view de mi otro screen, que es el que contiene el list activity. Entonces vamos a abrir el archivo Java. Bien, entonces este archivo Java tenemos que codificar los cambios que queremos hacer para en orden de personalizar
nuestra lista, que muestre además la imagen de la bandera y al lado un texto personalizado con el nombre del país. En ese sentido, pues vamos entonces a personalizar el array adapter que yo necesito que cargue la información de cada lista, de cada row o fila de la lista. Vamos a aquí agregar custom adapter, que es una clase que no existe todavía, que debo crear, donde va a recibir los mismos parámetros, pero adicional vamos a agregarle que reciba el recurso con el text view, donde se va a insertar específicamente el nombre del país. Según mi list item, ¿verdad? Tengo el image view y el text view. Entonces vamos a indicarle que queremos también enviar como parámetro a esta clase que estoy creando mi propio ID del text view que estaría utilizando. Acá, pues, como la clase no existe, me va a sugerir que cree una nueva clase de tipo custom adapter, ¿verdad? Especificando el tipo de datos que va a manejar, que en este caso sería de tipo string, y además especificándole de quién va a heredar esta clase. Bien, aquí podemos especificar cuál es la superclase. Podemos hacerlo mediante este wizard o podemos bien especificarlo de forma manual mediante nuestro código sencillo. Vamos a poner la clase de tipo private para que sea una clase interna. Vamos a llamarle custom adapter y vamos a decirle que va a extender de array adapter de tipo string, cuyo tipo de dato va a ser string. Bien, entonces ya creado esto, debemos especificar cuál es el constructor que deseamos utilizar para esta clase. Si se fijan, el constructor que más nos conviene es el constructor que recibe el contexto, el layout, el simple list item, el ID, el text view y mi array de elementos. Entonces vamos a sobreescribir este constructor tal como se muestra aquí. Fíjense cómo se agrega el constructor que recibe todos los parámetros al tiempo que se le invoca su constructor mediante super, ¿verdad? Y eso lo vamos a dejar tal cual para poder cumplir con el estándar de invocar al superconstructor para mandarle la inicialización de estos elementos. Acá nos recuerda que tenemos métodos que no hemos sobrescrito, como es el caso del método getView. En este caso vamos a utilizar una sobreescritura del método getView, pues es el método que realmente inserta o dibuja el layout, la grafica, lo que es la diferentes filas que componen la lista. En ese sentido, con ese método getView podemos modificarlo para que muestre realmente la información como yo deseo que salga en el usuario. En este caso, con la sobreescritura o más bien con la modificación de que salga la bandera y al lado el nombre del país. Entonces tenemos el método getView. Fíjense acá como no se especifica que debemos sobreescribirlo, y en tal caso el método getView, como les mencionaba, tiene diferentes argumentos, pero el propósito del getView es específicamente el que muestra los diferentes items que compone la lista. Entonces tenemos acá que él utiliza la posición y otros elementos como viewGroup, que es el padre de todos los items que se insertan. Y tenemos acá entonces un retorno a
al método getView de la superclase enviándole los parámetros. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es una modificación que nos permite específicamente cambiar o modificar la fila agregando los elementos que queremos agregar, en este caso el lista items que hemos diseñado para insertarlo como parte de una fila del list view. Entonces, para generar esos cambios deseados necesitamos utilizar lo que es un inflator. El layout inflator es una clase que nos permite alterar el momento en que se está creando, ¿verdad? Se está dibujando y pintando el componente para poder introducir cualquier otro elemento o componente que uno quiera alterar en ese mismo instante. Entonces vamos a crear una instancia de layout inflator, vamos a llamarle inflate, y especificamos acá que va a provenir. Para esta parte específicamente tenemos que especificar un servicio del sistema Android, que es el que me va a dar la autorización o me va a permitir dar las instrucciones para yo poder hacer el cambio deseado, que es inflar, aumentar o reducir el layout o el rediseño del componente. En ese sentido, hay un método que se llama getSystemServices, en el cual yo puedo especificar el servicio que yo necesito extraer mediante este método. Entonces simplemente especifico contest.layout inflator services. Este es el que me permite acceder a esos servicios, y le hago un downcasting a layout inflator. El getSystemService ya me está dando acceso, ¿verdad?, al servicio que me permite poder alterar el componente, el layout del componente. O sea, el layout, cuando hablamos de layout, es en el momento en que estamos dibujando y presentando y desplegando en pantalla el componente. En ese momento, el inflator es un servicio que me permite interrumpir una acción de posicionamiento y rediseño de un componente para yo poder alterarla y introducir cambios. Entonces, a través de ese objeto inflator yo puedo acceder a los cambios. Vamos a crear entonces aquí vamos a llamarle fila, view fila. Podemos utilizar este componente, esta instancia de inflator, para poder, mediante el método inflate, especificar lo que queremos hacer. En este caso, lo que queremos hacer, hay diferentes métodos que se pueden utilizar del método inflate. Vemos uno que tiene el resource y un view group. Vamos a especificarle este que tiene estos tres parámetros: el recurso, el view group y un booleano. Entonces vamos a utilizar, especificarle como recurso lo que sería nuestro r.layout.listaItems, ¿verdad?, que es el que queremos cargar. Especificamos como view group, que va a ser en el parent, igual lo dejamos el mismo parent, y aquí vamos a especificar falso. Por el momento esto no es de interés. Luego que tenemos esta referencia de la fila, pues ya podemos en algún momento pues utilizarlo para poder específicamente acceder a esa fila
y cambiar y retornar esa fila en vez de retornar esto que está aquí abajo. Entonces vamos ahora a agregar un arreglo de strings, llamémosle items, donde vamos específicamente a cargar con getResource getStringArray, ¿verdad?, los elementos que están en mi string array. De esa manera pues cargamos todos los nombres de los países que están en ese array. Lo siguiente sería, pues ya que tenemos el control lista, en este caso tenemos el lista items con mi image view y mi text view, que van a ser ahora los rows o las filas de cada lista nueva, de la lista nueva. Ahora lo que vamos a hacer es hacer referencia a cada componente por individual. Tenemos un image view y vamos a acceder a las referencias mediante fila.findViewById. Entonces especificamos el ID del recurso, mi image view, y eso me va a pedir un casting. Fíjense acá. Lo mismo va a pasar con el text view. Hacemos findViewById y especificamos el ID del text view que deseamos. Importamos tal como nos indica acá. Otra cosa que debemos hacer es el text view. Debemos ponerle el texto. Mediante el método setText podemos lograrlo. Cambiar la propiedad texto de mi text view y especificarle el texto que tengo aquí en este arreglo llamado items, que me va a traer todos los elementos, pero la posición que le voy a indicar es la misma posición del elemento que está indicada aquí arriba. Este position me va dando el mismo índice de los elementos que yo quiero ir cargando en cada ítem dentro de la lista. En ese sentido, pues puedo cargar el texto específico en la posición específica de la lista o del ítem de la lista donde estoy. Por otro lado, tenemos que podemos cambiar o debemos cambiar la imagen por la bandera. Acá lo que vamos a poner es una validación usando el arreglo items y especificando la posición. Preguntamos si dicha posición es igual al texto que deseamos. En este caso tenemos diferentes posibles países, ¿verdad?, que podemos utilizar. Aquí tenemos Estados Unidos, Brasil, Rusia, Japón. Entonces vamos en ese mismo orden a especificar que si el texto es Estados Unidos, entonces mi bandera va a ser la de Estados Unidos. Entonces, mediante el método setImageResource especificamos el ID del recurso que deseamos utilizar en este caso. Acá tenemos, apuntando ahora, que si es Estados Unidos, me ponga la bandera de Estados Unidos. Pero vamos a igual validar
que si el texto se trata de Brasil, esa información se puede hacer tanto con un if como con una serie de switch, sentencias que me permitan evaluar ciertas condiciones. Entonces tenemos Rusia, y tenemos Japón. Entonces, una vez validado esto, finalmente lo que tenemos que retornar, en vez de esto, es especificar que queremos retornar la fila con sus respectivos cambios, y así se tendrá en cuenta la customización que hemos realizado. Acá vamos a hacer algunos arreglos, por ejemplo, ya esto no sería necesario. Y luego especificamos que queremos cambiar el constructor para que se ajuste acá a un arreglo de string. Entonces, con esos cambios solo nos quedaría salvar nuestro proyecto y ejecutarlo para ver los resultados. Y si ejecutamos, fíjense qué maravilloso, me ha colocado la bandera y al lado el nombre del país con el color que hemos definido. Y esto ha sido una mejora al list view anterior, donde solamente desplegábamos texto, sino que ahora desplegamos el nombre, pero también desplegamos su respectiva bandera. Entonces, recapitulando lo que hemos visto acá, hemos utilizado una clase que extiende el list activity para que se comporte como un list, como una lista, y hemos modificado el array adapter, lo hemos convertido en un custom adapter con un constructor que nos permita, además de manejar el texto de la lista, también adaptarme a un nuevo elemento que sería una imagen. Entonces, mediante el método getView, específicamente que logramos esa magia, donde a través del inflator podemos introducir interrumpir el servicio de layout inflator service para poder inflate, ¿verdad? Mediante el método inflate podemos cambiar, podemos introducir un nuevo cambio en la jerarquía de la forma en que se despliega el componente, y especificamos que queremos mostrar, en este caso, un nuevo image view y un nuevo text view con las informaciones que están aquí especificadas. En el caso del texto, a través de las diferentes posiciones de la fila podemos acceder a los diferentes nombres asociados específicamente vinculados al array de tipo string con los nombres de los países, y a través de diferentes validaciones pues ponemos en el image view un recurso imagen correspondiente al país que realmente necesitamos. Retornamos ese nuevo view para que la fila ahora se despliegue en la forma en que hemos dispuesto nosotros y no como realmente se hace por defecto. Y ahí pues logramos hacer todos los cambios que hemos visto hasta el momento.